Muy bien. Hola, buenos días. Sí, porque son 12 ustedes, ¿no? ¿Cuántos son ustedes? En teoría yo administrador, entonces no sé cuánto voy a medir. ¿No se pusieron de acuerdo? Cuando me estás en otro grupo, que el grupo no le contestó. ¿No? Porque vienen ustedes 15, ¿no? ¿O cuántos? Creo que acabamos todos, ¿no? ¿Ahorita cuántos son ustedes? Ahorita está 4. Cuatro. Igual y nada más para que acomoden allá sus sillas, ¿no? Para que agarren unas sillas y se sienten allá. ¿Te gustan? ¿Podemos tener la otra o hagamos de las que De las que sobran. Pueden, no sé si se abre por la ventana. ¿Sí? Esa no se puede recoger. Sí. Buenos días a todos. Buenos días a los compañeros que están en línea. Buenos días, maestro. Bien. Clase pasada, bueno, vamos a continuar con el tema de la osteoporosis. En la clase pasada nos quedamos con medidas generales en relación a que era el adecuado suplemento de calcio, de vitamina D, hay que mantener de preferencia la vitamina D, el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de cafeína, el ejercicio y prevención de caídas, ¿no? En relación al manejo farmacológico, se debe decidir qué paciente requiere o no requiere el tratamiento farmacológico y para eso es necesario que sepan los criterios de osteoporosis, tanto ya sea los clínicos por la ACE como por la densitometría, que es por la Organización Mundial de la Salud. Y el tratamiento farmacológico lo vamos a seleccionar dependiendo de las características de nuestro paciente, ¿no? Hay diferentes medicamentos que podemos dar al paciente, sin embargo, solemos utilizar algo que es terapia secuencial, en el sentido de que si nos agotamos una de las opciones, que es la más conocida, que son los bifosfonatos no los podemos dar por 10, 20 años, y si hacemos un diagnóstico de osteoporosis a los 60 años y damos bifosfonato por 10 años, ya no tendríamos quizás alguna otra opción un poco más económica para darle a este paciente, porque generalmente todos, o la mayoría de los tratamientos que se dan farmacológicos para la osteoporosis son costosos, ¿no? Entonces, también tendremos que ver como la economía del paciente. ¿En quién va a estar indicado el tratamiento farmacológico para osteoporosis? Habíamos quedado que el diagnóstico también puede ser clínico. Si mi paciente tiene el diagnóstico de una fractura por fragilidad, ya sea a nivel de la columna vertebral, a nivel de cadera, y que esta sea de bajo impacto, tendré indicación mi paciente. Si mi paciente tiene un T-score inferior a menos 2.5, ya sea en cuello femoral, en cadera total, columna lumbar o en el tercio distal del radio. Si mi paciente tiene un T-score en osteopenia, pero también tiene la fractura de cadera, o si el paciente tiene un T-score igual en osteopenia, sin embargo tiene un riesgo de fractura por FRAX mayor de 3% en fractura de cadera o más del 20% en fractura osteoporótica mayor. Entonces, si el paciente cumple alguno de esos criterios, sería indicado o necesario que iniciáramos un tratamiento farmacológico, además de darle las medidas generales. Los tratamientos farmacológicos generalmente también para elegir la terapia inicial
estadificamos el riesgo que tiene mi paciente en relación a fractura y tenemos estos dos subtipos, ¿no? Que sería alto riesgo de fractura y muy alto riesgo de fractura. Realmente alto riesgo de fractura sería con los criterios previos y nada más le agregaríamos muy alto riesgo de fractura si la fractura es reciente, en menos de los 12 meses previos a que nosotros conocemos al paciente, si presentaron fracturas estando bajo tratamiento para osteoporosis, o sea, el paciente lo tenía con un bifosfonato y aún así se fracturó. Si el paciente tiene múltiples fracturas, si las fracturas, no creo que se repitió. Si la fractura se presentó si el paciente estaba con una causa secundaria de osteoporosis, que es el uso de glucocorticoides, si el T-score del paciente es muy bajo, menor de -3, tiene alto riesgo de caída o historia de caídas, y si el FRAX también es muy alto, ¿no? Más de 20% para fractura osteoporótica o más de 4.5%. Generalmente cuando tienen muy alto riesgo de fractura, que cumplen uno de estos criterios, solemos iniciar con un tratamiento anabólico, que ahorita los vamos a ver, y ya después se continúa con la terapia secuencial. Empezamos con uno de los medicamentos, bueno, uno de la familia de los medicamentos que solemos utilizar con más frecuencia. De estos son los bifosfonatos. Los bifosfonatos lo que hacen, bueno, primero son análogos del pirofosfato, se van a unir a la hidroxiapatita y lo que van a generar, principalmente se unen donde hay alto recambio óseo, y lo que generan es que reducen la actividad de los osteoclastos. Si la reducen, lógicamente van a reducir la resorción ósea y por eso también se les conoce como antirresortivos. Tenemos de primera, segunda y tercera generación. Generalmente los que tenemos acá en México son los que le coloqué acá, que sería el alendronato o ácido alendrónico, el ivandronato o ácido ivandrónico, que serían de segunda generación, y de tercera generación sería el triserranato y el ácido soledrónico. Los tres primeros, esos son medicamentos que se dan orales. Todavía el ivandronato lo podemos conseguir vía intravenosa, sin embargo los tres primeros son orales. ¿Bien? Y de las de tercera generación, el ácido soledrónico es el que sí tenemos más accesible vía intravenosa para el paciente. Acá les coloco más o menos las dosis, que le podemos dar una dosis diaria de 10 miligramos al día o una dosis semanal, 70 miligramos al día del alendronato. Y el ivandronato son 150 miligramos, pero una vez al mes. En cambio, el triserranato también tenemos una dosis diaria de 5 miligramos al día, 35 miligramos a la semana o 150 miligramos al mes. Y del ácido soledrónico, generalmente lo que van a leer en las recomendaciones es que sea una ámpula de 5 miligramos. Acá en México no hay ámpulas de 5 miligramos. Y lo que tenemos son ámpulas de 4 miligramos, que en sí también tienen el mismo efecto que la de 5 miligramos. Pero este se administra solamente una vez al año en el tratamiento de la osteoporosis, porque los oncólogos también pueden utilizar ácido soledrónico en el manejo de la hipercalcemia en pacientes que tienen metástasis óseas. Puede elegir, por ejemplo, estos 4 bifosfonatos, todo depende, ¿no? Por ejemplo, el ácido ivandrónico o el ivandronato, este no nos va a proteger para fracturas de cadera, en sí nada más nos protegería para fracturas de columna. Y en este caso, si nada más mi paciente tiene afección a nivel de columna, pues pudiera ser una opción, ¿no? Pero si mi paciente ya tiene osteoporosis, tanto en columna lumbar como en cadera, lógicamente no le voy a dar nada más ivandronato, bueno, no le daría ese medicamento, sino daría alendronato o bisendronato, que me cubre tanto fractura de columna como de cadera. El ácido soledrónico, digamos, la diferencia entre oral o intravenoso, es que uno de los efectos adversos de los medicamentos orales son principalmente gastrointestinales. Si mi paciente ya tiene reflujo gastroesofágico, tiene esofagitis, tiene gastritis, generalmente no va a tolerar estos medicamentos orales, entonces una de las indicaciones es, si no tolera los orales, pues le puedo proporcionar el medicamento intravenoso. ¿Bien? Otro, pues, también es el costo. A largo plazo, por ejemplo,
el alendronato viene saliendo al mes como 1,500 pesos. Entonces, si lo multiplican por los 12 meses, te viene saliendo como 12,000 pesos. En cambio, el ácido soledrónico viene saliendo unos 4,000, 5,000 pesos, pero es solamente una vez al año, ¿no? Entonces, también por costos hay una diferencia. Y de los medicamentos orales, que son los 3 primeros, se le debe indicar al paciente que se lo debe tomar estando en ayuno, con un vaso grande de agua, y después de su ingesta se debe de estar parado o sentado unos 30 o 60 minutos. Se le indica eso principalmente por los efectos adversos gastrointestinales de la fruta. En relación a los orales, ¿cuánto tiempo lo podemos dar? Generalmente el efecto máximo que pueden llegar a estos medicamentos orales es hasta 5 años. Sin embargo, si ya no tenemos otra opción para ofrecerle al paciente y sigue con osteoporosis, podemos todavía extenderlo a los 10 años y el riesgo de fractura es alto. En cambio, los medicamentos intravenosos, que sería el ácido soledrónico, generalmente también se suele dar por 3 años. Sin embargo, si el paciente sigue teniendo alto riesgo de fracturas por el FRAC, lo puede extender hasta por 6 años. Ahora, si lo extendemos 5 años, si lo extendemos 3 años, podemos incrementar el riesgo de unos efectos que realmente son poco frecuentes, pero es la osteonecrosis de la mandíbula y lo que vienen siendo fracturas femorales atípicas, ¿no? Entonces, generalmente por eso existe como ese tope en los orales hasta 5 años, o en los intravenosos en 3 años. Estos riesgos de osteonecrosis y de fracturas femorales, bueno, principalmente osteonecrosis, se ve más en pacientes que tienen cáncer que en pacientes con cáncer. Por ejemplo, una dosis de ácido soledrónico no se da una vez al año, sino los oncólogos los indican cada 4 semanas, y entonces son dosis mucho más altas, y además los pacientes con cáncer generalmente están sometidos con algún otro tratamiento inmunosupresor, y es cuando vemos en ellos mayor riesgo de osteonecrosis de mandíbula o de fracturas femorales atípicas. ¿Bien? Es muy raro encontrarlo si nada más el paciente tiene osteoporosis y estamos dando la terapia para eso. ¿En quiénes están contraindicados estos medicamentos? Si mi paciente tiene una tasa de filtrado glomerular menos de 30, eso es una contraindicación para dar este tipo de medicamentos. Y si tuviera los orales, si tuviera alteraciones esofágicas o gastrointestinales, lógicamente no va a tolerar los medicamentos orales. ¿Bien? Tenemos otros medicamentos, como viene siendo la calcitonina. En relación a la calcitonina, tenemos una calcitonina que la obtienen del salmón, y este es el nombre comercial. Esta se administra vía nasal a una dosis de 200 unidades al día, y generalmente también tiene como su tope de duración, que son 5 años. Para lo que ayuda la calcitonina es realmente para reducción de fracturas vertebrales. Por lo tanto, si el paciente también tiene afección a nivel de cadera, no le podría dar calcitonina porque no me va a estar protegiendo cadera. Efectos adversos de la calcitonina me pueden generar rinitis por el método de aplicación, epistaxis o reacciones alérgicas. Realmente es poco común utilizar la calcitonina. En relación a los estrógenos, viene siendo terapia de reemplazo hormonal, y ahí va más indicada para mujeres posmenopáusicas que tengan datos o síntomas vasomotores, que no toleren o que no puedan manejar, ¿no? Le llamamos síntomas vasomotores si tienen bochorno, si tienen diaforesis nocturna, y que sean intensos y que estén mermando su calidad de vida. Entonces, esta terapia con estrógenos es terapia de reemplazo hormonal. Puede ser sola el estradiol si la paciente no tiene útero, o si tiene útero debemos de combinarla con una progestina, por el riesgo de que si nada más damos estrógenos, condicionemos hiperplasia del endometrio. La duración de la terapia de reemplazo hormonal generalmente se recomienda durante 5 años. Hay pacientes que lo toman durante más tiempo, pero generalmente lo que se recomienda es que sea durante 5 años, y que además sea en los primeros 5, máximo 10 años de que presentó la menopausia, ¿no? Si mi paciente ya lleva más de 10 años que presentó la menopausia, generalmente ya no estaría indicado este tipo de tratamiento. ¿Y qué hace la terapia de reemplazo hormonal? Me va a ayudar para reducir el riesgo de fracturas vertebrales y de cadera. Entonces, este sí me cubriría los 2 puntos en relación a si el paciente tiene afección tanto en columna como en cadera. Sin embargo, la terapia de reemplazo hormonal no se da para cualquier paciente, aunque tenga muchos síntomas vasomotores, y tiene varias contraindicaciones que se las coloque acá, ¿no?
La principal es, si mi paciente tiene cáncer de mama o tiene un cáncer estrógeno dependiente, lógicamente está contraindicadísimo que nosotros demos terapia de reemplazo hormonal. Si mi paciente tuvo antecedente de una trombosis, ya sea una trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar, contraindicadísimo la terapia de reemplazo hormonal. Esas son como las dos contraindicaciones principales. Y ya tenemos algunas otras, como si mi paciente tiene migraña y no está bien controlada, tiene hipertensión, no está bien controlada, o otra de las contraindicaciones importantes es que ya haya tenido un evento cardiovascular, ya sea un infarto en corazón o un ataque isquémico transitorio o un evento vascular cerebral. ¿Bien? Entonces, otro punto es también si tiene un familiar de primer grado, ya sea su mamá o su hermana, que tengan cáncer de mama. ¿Sí? La dosis varía. Generalmente, la terapia de reemplazo hormonal es muy diferente a lo que solemos ver en una mujer joven que tiene hipogonadismo, ¿no? En hipogonadismo, una mujer menos de 40 años solemos dar dosis de anticonceptivos, que son dosis altas. Sin embargo, la terapia de reemplazo hormonal es muchísimo menos la dosis que solemos dar y siempre empezamos con la menor dosis. Hay tanto igual en vía oral, hay en gel, hay en parche, y empezamos con la menor dosis, y si con esa menor dosis se le quitan los bochornos, nos quedamos con esa dosis baja. Bien. Y acá tenemos los agonistas y antagonistas de estrógenos. De estos medicamentos lo que van a hacer es que van a unir al receptor de los estrógenos, tanto alfa y beta, y van a inhibir de forma competitiva la unión del estradiol a dichos receptores. De este, el prototipo que tenemos es el raloxifeno y viene de 60 miligramos y la dosis que indicamos es 60 miligramos todos los días. De este medicamento, lo único que me va a hacer es reducir el riesgo de fracturas a nivel de columna lumbar también. Entonces, repito, si mi paciente tiene afección a nivel de cadera, no estaría indicado. Otro beneficio o plus que tiene este medicamento es que reduce el riesgo de cáncer de mama. Si mi paciente tiene alto riesgo de cáncer de mama, pues se lo puede indicar, y además si tiene osteoporosis, y nada más tengo osteoporosis en columna. Pero el problema también con este medicamento es que me va a incrementar el riesgo de trombosis. ¿Bien? De aquí tenemos los complejos estrogénicos con tejidos específicos, y lo que hacen estas combinaciones es dar estrógenos conjugados con este medicamento que es vasodoxifeno, que viene en esta presentación de 20 miligramos con 0.45 miligramos al día. Y las indicaciones de dar este medicamento, algo que se me pasaba con el raloxifeno, si la paciente tiene datos o síntomas vasomotores, le va a incrementar esos síntomas, entonces también sería una contraindicación. Y en cambio en estos medicamentos, también una de sus indicaciones es si tengo una paciente postmenopáusica y que tiene síntomas vasomotores, porque me va a ayudar a controlarlos. Y sus indicaciones es mujer postmenopáusica con útero y más síntomas vasomotores que sean de moderados e intensos. Efectos adversos: puede condicionar espasmos musculares, náusea, diarrea o molestias gastrointestinales. Y en esto tenemos los agentes anabólicos. En relación a todos los medicamentos que les comenté previamente son antirresortivos, lo que van a hacer es disminuir la resorción ósea. En cambio, estos agentes anabólicos lo que van a hacer es incrementar la formación de hueso. Y de estos medicamentos tenemos el teriparatide, que es una PTH recombinante humana de 1,34 aminoácidos. ¿Cómo se administra? Se administra vía subcutánea, 20 microgramos al día, durante máximo 2 años. ¿Por qué se pone ese tope de 2 años? Porque en estudios en ratas, lo que veían cuando prolongaban más de 2 años, se incrementaba el riesgo de osteosarcoma, ¿no? Por eso se pone ese tope de 2 años. Lo que hace es estimular la formación ósea y reduce el riesgo de fractura, pero a nivel vertebral. ¿Bien? Y tenemos también el abaloparatide. Realmente este sí lo podemos conseguir acá en México. El abaloparatide sería mucho más difícil. Y este es un péptido, pero es el péptido relacionado a la PTH. Y se administra también vía subcutánea, 80 microgramos al día. También el tope es de 2 años. Efectos adversos de estos medicamentos son los que les coloco acá, que puede ser náusea, mareo, calambres,
Lo que ya les puse acá, que no dar por más de 2 años por el riesgo de osteosarcoma. Tenemos, este no es anabólico, este también es antirreceptivo, que viene siendo los inhibidores del ligando de RAN, que es el denosumab. Ya les había comentado dónde precisamente actuaba. Inhibe la unión del ligando de RAN a su receptor y por lo tanto inhibe la resorción ósea. ¿Cómo viene esta presentación del denosumab? La ampulita viene de 60 miligramos y se aplica vía subcutánea cada 6 meses, ¿no? La duración del tratamiento con el denosumab será un tope de 10 años y lo que condiciona este medicamento ya me va a cubrir tanto fracturas vertebrales como fracturas de cadera. Efectos adversos, este medicamento me puede condicionar hipocalcemia y entonces, ahorita que veamos hipercalcemia, justamente solemos dar también denosumab como parte del tratamiento de hipercalcemia. Me puede condicionar celulitis y erupción en el sitio de la aplicación. Este otro medicamento, este sí es un anabólico porque nos ayuda a la formación de hueso, que es el anticuerpo monoclonal contra esclerostina. Si recuerdan, lo que condiciona la esclerostina es inhibir la formación de hueso. Si nosotros inhibimos a la esclerostina, lógicamente vamos a incrementar esa formación de hueso. Y es el romosozumab, que viene en 210 miligramos y se aplica vía subcutánea cada mes durante nada más un plazo de 12 meses. ¿Para qué me ayuda? Bueno, tiene una caja negra, que este medicamento, por ejemplo, no lo elegiríamos en un paciente que tiene alto riesgo de enfermedad cardiovascular, porque se vio en los estudios de seguimiento que en aquellos pacientes que tenían alto riesgo cardiovascular incrementaba la incidencia tanto de infarto o de evento vascular cerebral. Entonces, si tengo un paciente que tiene antecedente de infarto, lógicamente no le voy a dar romosozumab, ¿no? Ahora, en esta tablita es los diferentes medicamentos y el riesgo de reducción de fracturas que pueden tener y si es nada más a nivel vertebral, no vertebral y cadera, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Sobre todo para elegir y para poder cubrir por completo a mi paciente. Lo que les comentaba acá, todos me van a cubrir fracturas vertebrales y a nivel de cadera, que es otro sitio importante, acá ya les van mostrando los que no tienen efecto demostrable. Digamos, los que sí tienen efecto demostrable es el alendronato, lo que viene siendo el denosumab, el risedronato y el ácido zoledránico. Entonces, eso tomarlo en cuenta cuando vamos a elegir a un tratamiento. Bueno, creo que luego les voy a poner un recuadro aquí. ¿Cómo le hacemos el seguimiento de estos pacientes? Si yo decidí iniciar un tratamiento, bueno, tengo a mi paciente que tiene antecedente de una fractura de columna vertebral, aparentemente le hago una densitometría, cadera no está afectada, entonces ya solamente por esa fractura a nivel de columna vertebral y si de todas maneras decido hacerle una densitometría y sale solamente afección a nivel de columna vertebral y es una paciente de 60 a 65 años, yo pudiera iniciar ahí con un tratamiento anabólico que pudiera ser teriparatide, que lo voy a dar durante 2 años, ¿no? Después de eso, si nada más sigue afectada a nivel de columna vertebral, ahí le di, por ejemplo, si tiene 60 años, le di 60 a 62 años. Y ahí me pudiera continuar con raloxifeno, que lo puedo dar durante 8 a 10 años, y entonces ya va a tener 70 años, ¿no? Después de los 70 años, generalmente, si ya sigue teniendo afección a nivel de la columna o ya se le va agregando de cadera, pues puedo darle ahí denosumab, que son 10 años. Y el problema con denosumab no es de que ya nada más termino los 10 años y ya no le tengo que dar ningún tratamiento, ¿no? Después de continuar o terminar con denosumab, tengo que seguir con una terapia antirresortiva, que en este caso son bifosfonatos. Porque si nada más doy denosumab y ya no le continúo con un tratamiento, lo que habíamos tenido de ganancia en relación a la osteoporosis se pierde generalmente al año o a los 2 años. Entonces, de ahí ya me puedo continuar con un bifosfonato y el bifosfonato pues lo puedo dar durante 5 o 10 años si es oral o durante 3 o 6 años si es vía intravenosa. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que estar viendo qué tratamiento lo voy a dar a largo plazo, ¿no?
Porque lamentablemente a veces ya llegan pacientes que ya llevan 10 años con el bifosfonato oral. Lógicamente el denosumab, romosozumab, teriparatide son medicamentos mucho más costosos y es por eso que inician con el bifosfonato. Sin embargo, el manejo de la osteoporosis es a largo plazo porque es una enfermedad crónica. Entonces, si nada más vamos a pensar por 1 o 2 años y después qué le voy a ofrecer a esa paciente. Entonces, si tenemos, y eso le llamamos nosotros terapia secuencial, vemos cuál sería como el tratamiento inicial y ya voy pensando qué tratamiento le voy a continuar a largo plazo. ¿Bien? ¿Cómo hacemos el seguimiento ya una vez que decidimos iniciar el tratamiento? Se les solicita a estos pacientes una densitometría cada año o cada 2 años. Y entonces vamos comparando con la densitometría inicial. El objetivo sería que se mantenga estable el T-score o que disminuya, ¿no? Ese sería nuestro objetivo. Siempre hay que solicitarle al paciente que esa densitometría se la haga en el mismo lugar donde se hizo la previa y lo idóneo sería que también fuera el mismo técnico que hiciera esa densitometría. En el sentido que les había comentado que si no colocan de forma adecuada al paciente o están utilizando otro densitómetro, nos va a dar valores diferentes en relación al T-score, ¿no? Y entonces no vamos a poder hacer una comparación adecuada. Si se mantiene estable o incrementa el T-score, le podemos decir que tiene una respuesta satisfactoria y continuamos con el tratamiento. Si mi densitometría, el T-score disminuyó, o sea, ya estaba en menos 2.8 y ahora lo encuentro en menos 3, entonces ahí sí tenemos que revalorar, ¿no? Ya sea el tratamiento o si mi paciente realmente se está pegando al tratamiento que le estoy dando. Porque es algo común como el tratamiento crónico, que mi paciente, dígame, tomó el alendronato 1 mes y después lo suspendo. Entonces, prácticamente ahí no van a tener un beneficio del tratamiento. Lo más común es justamente eso, que no tenga un apego adecuado. Sin embargo, si mi paciente, de hecho, a pesar de que estaba con el tratamiento y él me asegura que se está tomando bien el medicamento y tiene además fractura o sigue incrementándose el T-score, siempre hay que seguir pensando en causas secundarias que tendría que descartar, ¿no? Si se me pasó por ahí un mieloma múltiple, si mi paciente tiene un problema gastrointestinal y por lo tanto tiene un problema de malabsorción y nunca me va a absorber el alendronato o los medicamentos orales, entonces tendría que reevaluar ese punto. La terapia secuencial es lo que ya les había comentado hace un momento, pero estos son puntos como clave. Después de que yo inicie un agente anabólico, ya sea abaloparatide, teriparatide o romosozumab, siempre se debe continuar con un tratamiento antirresortivo. ¿Bien? No puedo dar nada más teriparatide, terminó 2 años y ya no continuarle el tratamiento, porque lo que habíamos tenido ganancia de formación de hueso se va a perder después de suspender el tratamiento, entonces debemos de continuar con tratamiento antirresortivo, ya sea bifosfonato, raloxifeno o denosumab. ¿Es una terapia la pérdida con la pérdida de la ganancia? Sí. Generalmente es luego al primer año. Entonces, por eso ustedes ya van a ir planeando, decir, de este año a este año, le voy a dar teriparatide, y ya de ahí tienes que estar formando con qué le vas a continuar después. Sí, es rápido. Donde no es rápida la pérdida es con los bifosfonatos. O sea, ahí si suspendes un bifosfonato, te puede durar hasta 2, 3, 4 años. Justamente con los bifosfonatos podemos hacer algo que le decimos nosotros periodo vacacional o holiday. ¿Por qué? Porque con el bifosfonato tienes todavía un efecto que queda como de memoria y entonces ahí te da la posibilidad que a veces lo suspendas durante 2, 3 años si tu paciente se mantiene estable, ¿verdad? Porque si empieza a disminuir, lógicamente tienes que valorar reiniciar. Pero con los únicos que puedes hacer periodo vacacional es con los bifosfonatos. Con todos los demás sí tiene que haber un tratamiento de secuencia. ¿Sí? Y no se recomienda, por ejemplo, si iniciaron ustedes con denosumab, después continuar con un tratamiento anabólico, y eso porque son diferentes estudios que se hacen. Por ejemplo, acá comparaban dar primero teriparatide y después continuar con denosumab, y veían que había mayor ganancia. A la inversa, intentaron primero denosumab y luego darle teriparatide y se dieron cuenta que no hubo más ganancia en relación a la densidad mineral ósea. Entonces, por eso esa recomendación. Y la otra, siempre después de denosumab, se debe también continuar con un antirresortivo que es bifosfonato, ¿no? El único que sí pudiéramos
Por ejemplo, ya tengo una paciente, llega una paciente, ya la tenemos durante 5 años por alendronato, su densitometría mejoró mucho, ya ha estado estable, su riesgo de fractura es bajo, entonces puedo hacer un periodo de holiday o de vacaciones, si la tengo con un bifosfonato. ¿Cómo hacemos ese periodo? Bueno, primero sacas el FRAC está bajo, su densitometría está mucho mejor, y le decimos ya el próximo año ya no va a tomar alendronato, las citas al año con una nueva densitometría y vas comparando, ¿no? Si se sigue manteniendo estable, puedes darle hasta otro año más con el periodo de holiday. Pero solamente eso lo hacemos con los bifosfonatos, ¿sí? Bien. Esto es algo parecido a lo que les estoy comentando para que ustedes lo revisen a detalle. De hecho, se los envié en el artículo que es de la ACE en relación al tratamiento de osteoporosis, más enfocándose a osteoporosis posmenopáusica porque es la más común, ¿no? Pero aquí nada más es lo mismo que ya les había comentado. Divido a mi paciente que es de alto riesgo y a mi paciente que es de muy alto riesgo, ¿no? La diferencia acá es que en los pacientes de muy alto riesgo, generalmente iniciamos con una terapia anabólica, teriparatide, abaloparatide, romosozumab, ¿no? Y después de eso ya me continúo con denosumab o con un bifosfonato o raloxifeno, dependiendo de la afección que tenga. Les va comentando acá por cuánto tiempo podemos dar, por ejemplo, romosozumab solo por 1 año, denosumab por 10 años, abaloparatide y teriparatide solo por 2 años, el zoledronato lo podemos dar por 3 o 6 años, y después de eso hacerlo de la terapia secuencial y elegir con qué tratamiento le voy a continuar. ¿Bien? Que es en sí lo que ya les había comentado. Esta es la última diapositiva de osteoporosis. ¿Tienen alguna duda? ¿A qué se debe que algunos medicamentos tengan mayor efecto o efecto en cadera y otros no lo tienen? Sería uno, por ejemplo, lo que viene siendo, va a ser más por el tipo de hueso y la afección. Hay pacientes que tienen más afección o pérdida de hueso trabecular que cortical, y el cortical lo vas a encontrar más, por ejemplo, en cadera, a comparación en columna vertebral, que es trabecular, ¿no? Ahí dependería también como de la causa. Generalmente en mujer posmenopáusica, lo más común es que primero se afecte el hueso trabecular, y entonces es por eso que vas a tener pacientes, y lo más común de hecho es que solamente algunas pacientes posmenopáusicas estén afectadas de columna y no estén todavía afectadas a nivel de cadera, ¿no? De causas, por ejemplo, secundarias, los glucocorticoides también te van a afectar más hueso trabecular y te van a afectar más columna vertebral, por eso es el mayor riesgo en ese punto. Y ahí el mecanismo de acción de los medicamentos, sí, en ese punto, por ejemplo, si vemos a los bifosfonatos, dices, pues el ligandronato también es un bifosfonato, y porque ese no actúa de cadera, sería por la misma composición química que tendría, o sea que no le está dando la oportunidad como para tener alguna protección extra. Pero específicamente, ¿por qué el ligandronato no lo tendría en la familia de fosfonatos, que si te cubre todo? No te lo sabría decir. ¿Alguna otra duda o pregunta? Es que hablamos de la terapia con nosotros, es muy complicado de certificado en base a riesgo cardiovascular. Alto, sí. Se saca el riesgo cardiovascular, hay diferentes calculadoras, ya sea por Framingham, por SCORE, o está el Global Risk, y en base a eso sacas el riesgo cardiovascular. Pero no se supone que los que podrían no, pero acá los estás dando de tratamiento sustitutivo, ¿no? Y en este sentido, los estrógenos incrementan, por ejemplo, el riesgo de trombosis, y lógicamente si mi paciente ya tiene alto riesgo cardiovascular, yo puedo incrementarle ese riesgo. Ya sea a lo que te refieres, en el sentido de que una mujer posmenopáusica va a incrementar el riesgo cardiovascular, sin embargo, en terapia, estás dando una terapia de reemplazo, no es algo fisiológico. En ese sentido, si mi paciente ya tiene alto riesgo cardiovascular, yo se lo puedo incrementar. ¿Bien? Si no tuviera riesgo cardiovascular, no le voy a incrementar ese riesgo. O sea, si es una mujer posmenopáusica sana, lógicamente yo no le voy a incrementar ese riesgo, sino que pudiera permanecer igual. Justamente en relación a terapia de reemplazo hormonal, no es una justificación dar terapia de reemplazo hormonal para disminuir riesgo cardiovascular, porque en eso no se ha visto mejoría. Y en el caso de cualquiera con un
sería en una persona premenopáusica. No, eso también lo indicamos generalmente en mujeres posmenopáusicas. Bueno, si recuerdan ustedes, se supondría que no deberíamos estar haciendo densitometrías a mujeres de 40 a 45 años si no tienen factores de riesgo. Se los aconsejo eso, ¿no? Porque después estamos sobretratando a pacientes que no tienen indicación. Hay indicaciones específicas a quién le debo de estar haciendo densitometría. ¿Por qué hay esas indicaciones específicas? Porque sabemos que esas mujeres van a tener mayor riesgo de fractura. Generalmente estamos hablando aquí de osteoporosis posmenopáusica, entonces ya es un hecho que van a tener posmenopausia, no están en posmenopausia. Si tú decidiste hacer una densitometría en una mujer premenopáusica, es porque tiene alto riesgo, ¿no?, de tener osteoporosis, y generalmente son pacientes o que tuvieron una falla ovárica prematura, o sea, dejaron de menstruar antes de los 40 años, ¿no? Y ahí generalmente tú preferirías dar terapia de reemplazo hormonal en lugar de dar raloxifeno. ¿Por qué? Porque estarías cubriendo tanto lo de la falla ovárica prematura como lo del riesgo de osteoporosis, ¿sí? Pero no elegirías, o generalmente, bueno, puedes dejar raloxifeno porque no habría alguna contraindicación, a excepto de que la paciente tenga también trombosis o que la paciente tenga, bueno, se supone que es premenopáusica, no debería tener síntomas vasomotores. Pero el raloxifeno solamente lo da si tiene solo afección a nivel de columna. ¿Bien? De nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? Por ejemplo, digo que cuando se da un tratamiento anabólico, como el denosumab, después de con derivada... Bueno, el denosumab no es anabólico, bueno, es antirresortivo. Antirresortivo, porque inhibe la activación de los osteoclastos e inhibe la resorción. Sí. Y bueno, después se continúa con el bifosfonato. Una vez que se llega al tope de uso, después, ¿qué tratamiento le sigue con el bifosfonato? Bueno, el denosumab lo puedo tener hasta por 10 años. Después de esos 10 años, si me voy a un bifosfonato, el oral lo puede tener hasta por 5 o 10 años. Generalmente es por 5 años. Vuelvo a sacar su riesgo de fractura o comparo su densitometría. Si se ha mantenido estable y el riesgo de fractura es menor, de hecho hasta puedo hacer un periodo de holiday, ¿no? Si sigue teniendo un riesgo alto de fractura, entonces voy viendo si sé que nada más el oral lo puedo dar 5 años, lo puedo extender precisamente a 10 años. Digo, si ya que mi paciente, ¿cuántos años tendría? Se supone que hicimos una densitometría a los 65, ya le diste 10 años de denosumab, ya tiene 75, y si le quieres extender 10 años el bifosfonato, ya sería como 85. No, pero hay pacientes que sí tenemos de esta manera. Entonces, ¿qué le pudieras continuar ahí? Generalmente, si ya se te acabaron como esas opciones, dependiendo, ¿no? En ese sentido, pudieras, aunque no sería como lo idóneo, más bien debimos de haber empezado si nada más estaba afectada con un anabólico como esteriparatide o abaloparatide o romosozumab, ¿no? Pero ya si se te acaban las opciones, puedes dejar un holiday, y es muy raro realmente que extendamos todavía más los bifosfonatos porque ya no generan más beneficio, ¿bien? Entonces, si llegara a tener eso, ya realmente las opciones que te quedan no, porque lógicamente no puedo utilizar terapia de reemplazo hormonal. El raloxifeno, generalmente yo quiero suponer que la paciente ya va a tener tanto afección en cadera como en columna, ya no lo podrías utilizar ahí. Los anabólicos, que es teriparatide, romosozumab, es más para afección a nivel de columna vertebral, entonces si nada más le quieres dar eso no te va a cubrir cadera. Entonces ya sería como quedarte con esos dos, ¿no? A menos de que vayan creando algún otro tipo de tratamiento que nos ayude para extender esa terapia secuencial. Es por eso la importancia de que igual y primero hubiéramos visto si nada más tenía afección en columna, darle un raloxifeno, darle terapia de reemplazo hormonal si tenía indicación, antes de agotarlos como estas dos opciones. ¿Vale? ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien. Aquí son 7:40. Nos vamos a esperar 20 minutos y empezamos a las 8 lo que es la hipercalcemia. ¿Vale?
¿Los compañeros que están en línea tienen alguna pregunta? No, doctora. Bien. Regresamos a las 8.